Miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha producido 5. A este le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó: por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabía que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle a este la onza y dénselo al que tiene 10. Le replicaron: Señor, si ya tiene 10 onzas, le digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá y dególlenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta a nuestro Señor Jesucristo narrándonos una parábola un poco extensa. Jesús, con esta parábola, nos está enseñando que vendrá como rey y juzgará. Sus servidores fieles, recuerden que dejó a 10 servidores, pues una cantidad determinada de oro, 10 onzas de oro. Pues sus servidores fieles no deben preocuparse de los enemigos del reino, porque hemos escuchado también en esta parábola que Jesucristo habla de unos enemigos del rey, que no lo querían como rey. Sus servidores fieles no deben preocuparse de los enemigos del reino, sino de hacer fructificar la herencia que les ha encomendado, de hacer fructificar ese oro que le dejó el rey. Si sabemos apreciar los tesoros que el Señor nos ha dado, tesoros como la vida, la fe, la iglesia, los sacramentos, la gracia, Él mismo que se ha quedado en el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Si sabemos apreciar los tesoros que el Señor nos ha dado, pondremos gran empeño en hacerlos fructificar, como efectivamente aquí en la parábola nuestro Señor nos presenta a 2 de sus servidores que han hecho fructificar el tesoro que Él
les dejó. Este, podríamos decir, es como la gran enseñanza que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Podemos fijarnos de manera un poco más detenida en ese marco que envuelve a esta parábola, porque nuestro Señor lo va a decir por una razón. Porque empieza diciendo San Lucas, que como bien saben venimos comentando, porque así lo presenta en este tiempo. La liturgia de la Iglesia nos presenta pues el Evangelio según San Lucas, y poco a poco lo vamos desarrollando. Y San Lucas dice que en aquel tiempo dijo Jesús una parábola. Ya esto es un motivo de comentario, porque la forma de enseñar que tenía nuestro Señor más frecuente eran las parábolas. Jesucristo nos enseñaba con parábolas, y generalmente lo que nos quiere enseñar es cómo es el reino de Dios que Él ha venido a instaurar aquí en la tierra. ¿Cómo es ese reino? ¿O cómo es ese rey? Concretamente con esta parábola. Entonces dice San Lucas que dijo Jesús una parábola. Pero luego San Lucas, antes de empezar a contar la parábola dicha por nuestro Señor, va a decir el motivo. Y dice Lucas, el motivo era que estaba cerca de Jerusalén. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén. ¿Por qué el estar cerca de Jerusalén va a ser motivo para que nuestro Señor contara esta parábola? Hay que recordar que San Lucas viene contando que nuestro Señor se ha empezado a dirigir, ha empezado a encaminarse desde Galilea a Jerusalén por un motivo, porque San Pedro ha revelado que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Con esa revelación, Jesucristo entiende que ya ha llegado el momento de su pasión, muerte y resurrección, y por eso se encamina hacia Jerusalén. Eso lo empieza a contar San Lucas desde el capítulo 9. Ahora estamos ya en el capítulo 19, los versículos 11 al 28. Y entonces San Lucas nos dice que ya el motivo era que estaba cerca de Jerusalén, es decir, estaba cerca ya de empezar a vivir el misterio pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. Jesucristo se acercaba ya a ese momento cumbre de su obra redentora. Jesucristo nos va a redimir especialmente con su pasión, muerte y resurrección. Nos redime con toda su vida, pero especialmente con su pasión, muerte y resurrección. Se acercaba ya a Jerusalén, se acercaba a esos días en los que iba a sufrir la pasión, muerte y resurrección. Adelantándonos, Jesucristo ya cuando entra a Jerusalén es el Domingo de Ramos, cosa que la cristiandad celebra todos los años de manera pues solemnísima. Domingo de Ramos, y viene luego Semana Santa. Estos 2 últimos años no hemos podido hacerlo con la dignidad y con la prestancia y con la solemnidad que se hacían los años anteriores por la pandemia, pero el espíritu está ahí. Entonces el motivo era que estaba cerca de Jerusalén, se acercaba ya el momento de su entrega definitiva a la voluntad de su Padre Dios, el cumplimiento para lo que había venido a este mundo, para lo que había sido enviado por su Padre Dios. Pero los que lo seguían pensaban otra cosa. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. ¿Por qué dice esto San Lucas? Y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Y es que, aparte de los apóstoles, pues muchos de los que le seguían tenían un concepto equivocado del reino de Dios y del reinado de Dios aquí en la tierra. Ese reino de Dios, pues prometido a través del Mesías, a través de la llegada de un Mesías, de un Salvador,
que Dios lo había hecho ya desde los inicios de la humanidad. Apenas cometido el pecado original, ya Dios, a través de unas palabras también, unas palabras pues con mucho significado, pero que aparentemente no decían mucho. En esa conversación con el demonio bajo la figura de la serpiente, apenas Adán y Eva habían cometido el pecado original, Dios le había dicho al demonio: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Es decir, el linaje de la mujer, la descendencia de la mujer, es Cristo, la mujer es María. Te aplastará la cabeza mientras tú le herirás en el talón. Dios estaba prometiendo ya en los inicios de la humanidad al Redentor, al Salvador. Jesucristo, a punto de entrar a Jerusalén, estaba por cumplir esa promesa. Pero a lo largo de los años, de los siglos, de los milenios, Dios había ido orientando todo, desarrollando toda la historia de la salvación y la historia de la humanidad para que se cumpla esa promesa. Y entonces eligió a Noé, eligió a Abraham, eligió a Isaac, a Jacob, a Moisés, eligió un pueblo, el pueblo de Israel. De ese pueblo con el paso del tiempo se va a convertir en reino, es decir, en monarquía, es decir, gobernado por un rey. El primer rey va a ser Saúl y luego pues el siguiente rey va a ser el rey David. Al rey David, Dios, a través del profeta Natán, le va a prometer que uno de su descendencia se iba a sentar eternamente en su trono. Se empieza a revelarse el misterio del Mesías rey, es decir, un Mesías descendiente, el Mesías descendiente del rey David. Y entonces, en el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, ya convertido en reino, ya teniendo un rey, pues va a ir creciendo, entrando en el sentir del pueblo, en las esperanzas del pueblo, la venida del Mesías Rey. Un Mesías Rey que les venía a liberar del pecado, que les venía a reconciliar con Dios, que les venía a llevar hacia la vida eterna. Pero con el paso del tiempo, ese concepto, esa realidad se va a ir desdibujando. ¿Y entonces por qué? Porque el pueblo de Israel va a pasar bajo las manos de muchos imperios, es decir, sometidos a esos imperios, al imperio egipcio, al asirio, babilónico, persa, griego, romano. Y entonces su concepto de Mesías Rey va a ir cambiando. Ya no va a ser un Mesías que le va a liberar del pecado, sino un Mesías terrenal, un Mesías político, un Mesías nacionalista que le viene a liberar del yugo del imperio del momento. Estaban en el tiempo de nuestro Señor, ese Mesías les va a liberar del imperio romano. Y como habían visto a nuestro Señor hacer grandes señales, grandes milagros, pensaban que era el Mesías, pero bajo ese concepto, el Mesías político nacionalista. Y por eso dice aquí San Lucas: dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Pensaban que ya el Mesías se iba a dar a conocer y que iba a vencer a los romanos. Jesucristo, para aclarar eso, va a decir esta parábola que hoy día nos ha correspondido. Y como hemos dicho, con esa parábola Jesucristo aclara las cosas. Jesucristo enseña que vendrá como rey y juzgará, que sus servidores fieles no deben preocuparse de los enemigos del reino, sino de hacer fructificar la herencia que les ha encomendado. Si sabemos apreciar los tesoros que el Señor nos ha dado, como hemos dicho hace un momento, la vida, la fe, la gracia, los sacramentos, la iglesia, pondremos pues gran empeño en hacer fructificar esos bienes que Jesucristo nos ha dejado. En definitiva, Jesucristo nos está hablando de que Él es el Mesías, pero un Mesías que nos viene a liberar del sometimiento más
más duro, más fuerte que el hombre pueda sufrir, que es el sometimiento al pecado, al demonio, y que es la muerte eterna. Jesucristo viene a liberarnos de ese sometimiento, del demonio, del pecado, y viene a llevarnos a la vida eterna, no a la muerte eterna. Y por eso nos deja, especialmente con su pasión, muerte y resurrección, que lo va a celebrar precisamente en Jerusalén, que lo va a sufrir en Jerusalén, y a partir de ahí, y precisamente por ese misterio pascual, es posible pues la iglesia, los sacramentos, la fe, la gracia, y todo eso es ese oro que Jesucristo nos deja para hacerlo fructificar. Este Evangelio es una invitación a reconocer a Jesucristo como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios vivo, que nos ha redimido con su pasión, muerte y resurrección. Y este Evangelio también es una invitación a aprovechar todos los medios que Jesucristo nos ha dejado para poder alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.